Todo porque la oficina en 2008, en febrero de 2008, firmó un nuevo mandato, un nuevo acuerdo con el gobierno de México, donde ya queda, digamos, de manera muy clara que tiene un mandato también de observación. Esto quiere decir, pues, el poder monitorear, observar la realidad y el desarrollo de los derechos humanos en México. Pero por supuesto, pues la observación tiene dos etapas. Una primera es pues la de conocer, la de entrevistarse, la de documentar casos, la de acercarse finalmente a la realidad, la de hacer un análisis sobre la misma, pero también la de dar esa información, es decir, la de reportar o informar sobre algunas de las conclusiones de la observación. A diferencia de otras oficinas del Alto Comisionado, la oficina en México no se aceptó, digamos, que pudiera hacer un informe anual de la situación y de la evolución de los derechos humanos en el país. Esto un poco pues nos dejó bloqueado de alguna manera pues la posibilidad de dar a conocer los resultados de la observación. Por lo tanto, pues lo que se ha buscado, y eso sí lo permite y está contemplado en el mandato, es hacer informes temáticos. Este de hecho es el primer informe temático que la oficina hace ya como resultado de esta nueva etapa de observación. El tema pues se pensó el de defensores por varias razones. Uno fundamental es porque sí la oficina había visto pues un incremento importante en el número de recomendaciones o comunicaciones que la relatora de defensores de derechos humanos de Ginebra enviaba a México, porque es una manera también de reforzar las relaciones que la oficina tiene con las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en el ámbito local. Se pensó que era una muy buena manera pues de mostrar las diferencias que existen también entre los estados y sobre todo a nivel del DF y las entidades federativas, porque también es un tema que no se ha trabajado mucho en México, no había otros informes, tal vez ni siquiera de organizaciones civiles que dieran, digamos, como una imagen de lo que pasa con los defensores en México. Nos permite también echar un vistazo, pronunciarnos sobre pues, temas muy cercanos al trabajo de los defensores, como el tema de la impunidad, de la violencia, la participación de los militares en tareas de seguridad pública, el acceso a la justicia, la protesta social, el uso de la fuerza. El principal objetivo era pues, hacer más visible el trabajo de las y los defensores. Finalmente pues, la oficina se va a tener que ir pronto, no sabemos cuándo, pero llegará un momento en que la oficina, por lo menos hasta 2012, esté aquí, y pues gran parte de la misión de la oficina es construir capacidades para que las capacidades queden aquí, y qué mejor pues que tratar de construir las condiciones para que las organizaciones de derechos humanos, las y los defensores, las comunidades puedan seguir trabajando estos temas. Un poco ya la parte de la metodología, la elaboración, la idea era pues un poco para que el informe tuviera una solidez pues como se necesita, pues que partiera de casos concretos, ¿sí? No solamente un análisis teórico, no solamente un análisis jurídico, sino también pues partir de casos específicos, y por eso pues inició un trabajo de documentación de casos. Finalmente fueron 128 casos los que se pudieron documentar desde el 2006 hasta agosto del 2009, pero esto además se completó pues con varias visitas a 10 entidades federativas. Además se envió un cuestionario a prácticamente pues muchas de las organizaciones y defensores que trabajan en México. Hubo una respuesta de 41 cuestionarios que llegaron a la oficina. Se envió también a las 32 organismos públicos de derechos humanos, se recibieron 18, y también a redes de periodistas, que también era importante conocer pues su impresión sobre el tema de las y los defensores. En relación con algunas de las conclusiones, ¿no? Si algunos de los elementos más importantes del informe, pues un poco lo podríamos dividir, el informe se estructura en un primer análisis del contexto en el que se trabaja, y un poco se señala que el contexto es adverso, que no está exento de riesgos, tanto por el tema de seguridad, los niveles de violencia, el tema también pues, de ciertas dinámicas del modelo económico, donde varios defensores se enfrentan pues, con intereses económicos privados, grandes intereses económicos privados, espacios pues, donde persisten elementos no democráticos en algunas entidades federativas, sobre todo,
y también una resistencia cultural a los cambios que los defensores se plantean, sobre todo en temas pues, de derechos sexuales y reproductivos, derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la comunidad LGBT, TTI. Entonces pues ahí vemos como estos elementos adversos, pero tal vez el elemento adverso más complejo es pues estos mitos, ¿no? Estas malas interpretaciones que existen sobre todo el trabajo de los defensores. La sociedad mexicana no los arropa, es decir, hay pocos lazos de solidaridad en ocasiones, pues precisamente por estos prejuicios que siguen subsistiendo en el tema de los derechos humanos en el país, ¿no? Un poco ese es otro de los elementos que vimos, estos mitos, que en ocasiones también vimos pues, que son repetidos por varias autoridades, ¿no? Si las autoridades también participan de estos prejuicios que afectan pues, el trabajo de los defensores, incluso a veces pues, se dan a conocer a través de los medios de comunicación y se convierten ya pues, en un cierto desprestigio de la labor de los defensores. Y un poco lo que veíamos es que las agresiones y obstaculizaciones que hay en su contra pues, responden precisamente a este contexto. No es que sean gratuitas, sino más bien se dan pues, en este contexto de defensa de los derechos y como una respuesta fuera de la ley, al margen de la ley. Pues Cecina documentó estos 128 casos, en su mayoría fueron amenazas, injerencias arbitrarias, pero también pues, presuntas agresiones, presuntas violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal de las y los defensores, lo cual pues, no nos permite hablar de un panorama adecuado, sino más bien pues, de una situación de riesgo. Algo que falta mucho es el tema de la investigación, el deber de protección de parte de las autoridades, pero también la investigación que las autoridades tienen que hacer, altos niveles de impunidad sobre estas violaciones. 98.5 de los casos que conocimos no han sido esclarecidos por parte de las autoridades de procuración de justicia, y también muy pocos defensores pudieron identificar a sus agresores, lo que nos permite hablar pues, de que tal vez las agresiones vienen de muy distintos frentes. Uno de los casos que el informe tomó y que tal vez uno de los casos principales es el asesinato de Raúl Lucas y de Manuel Ponce en Ayutla, Guerrero, que nos muestra pues, una situación de descomposición importante en el Estado, donde convergen pues, varios elementos como el crimen organizado, como la corrupción de las policías municipales, grupos subversivos y guerrillas, y también la participación del ejército mexicano en tareas de seguridad pública. En este caso no se ha podido todavía identificar quién fue los responsables de haber detenido arbitrariamente, es decir, de haber privado de la libertad a estos dos defensores indígenas, de haberlos asesinado, y por lo que se conoce es que también sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura. Entonces, ese es uno de los casos que nos permite evidenciar pues, esta realidad. Ese es un poco el informe: 3 factores de riesgo: la impunidad, las campañas de desprestigio y la violencia y la inseguridad que hay en el país. 3 derechos que no han sido todavía plenamente reconocidos en México, que son fundamentales para la defensa: acceso a la justicia, protesta social, donde identificamos varios casos de un uso desproporcionado de la fuerza pública, y el tema de la libertad de expresión. ¿Cuál ha sido la respuesta al Estado? No es un tema que preocupe y que sea prioritario para el Estado, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, pero sobre todo en el ámbito local. No hay una política pública integral. La relación con los defensores depende más bien pues, de si existe una relación personal entre el gobernador o algún funcionario y los defensores, pero no hay una política que así lo establezca. Pocos espacios de interlocución, de diálogo, mecanismos de protección insuficientes, un trabajo no adecuado de los organismos públicos de derechos humanos. Entonces pues sí sitúa a las y los defensores en una situación pues, de riesgo, de vulnerabilidad y de indefensión. Esas fueron un poco las conclusiones del informe. Hay recomendaciones específicas para ello. Por lo que se sabe es que el gobierno por ahora está dispuesto a trabajar en algunas recomendaciones, y eso es algo positivo, porque también se sabe un poco, el informe plantea que la situación puede ser superada, es decir, la situación con ciertos mecanismos, con ciertas
reformas, con un cambio de actitud, de reconocimiento del trabajo, de la legitimidad de los defensores, parece ser que esta situación puede ser superada en los defensores, ¿no? Entonces pues esperamos que esto en algunos años, bueno, en algunos meses más bien, a un corto plazo, pues podamos empezar a ver ya algunos resultados, también porque las quejas, las comunicaciones, los casos de agresiones siguen llegando, ¿sí? No se han parado en agosto del 2009 cuando cerramos el informe, sino que siguen llegando, y entonces pues eso preocupa a la oficina.